En las sierras cordobesas de Argentina, entre los valles y montañas que parecen haber sido esculpidos por el viento y el tiempo, habita el eco de una civilización que desafía todo lo que creíamos saber sobre los pueblos originarios de América del Sur. Los comechingones, una de las etnias más enigmáticas de la región, han sido descritos en relatos antiguos con una particularidad que parece sacada de una leyenda imposible. Tenían cabello claro, ojos también claros y eran barbudos. ¿Cómo es posible que en el corazón de Sudamérica, en un lugar tan alejado de cualquier influencia europea conocida, existiera un pueblo que presentaba rasgos físicos tan distintos a los de sus vecinos indígenas? ¿Son ciertas estas afirmaciones o son simples teorías conspirativas? ¿Por qué tantas personas tienen tanta seguridad en sus planteamientos? Embarquémonos en este viaje a través del tiempo y el espacio al encuentro de una de las culturas más enigmáticas de Sudamérica, los comechingones, un signo de interrogación que pende sobre Argentina. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de valor como este video que has comenzado a ver. Los primeros europeos que llegaron a las tierras donde habitaban los comechingones quedaron desconcertados. Las crónicas coloniales, como las de los conquistadores españoles y los jesuitas, describen a estos nativos de las sierras de Córdoba y San Luis como un pueblo diferente a los demás que habitaban el sur del continente. Los comechingones no solo destacaban por su belicosidad y organización social, sino por su apariencia. Las crónicas hablan de individuos de piel clara, cabellos rubios o castaños y ojos claros, algo absolutamente inusual en la mayoría de los pueblos indígenas de la región. Pero lo que más impactó a los cronistas fue que muchos de ellos llevaban barba, una característica más asociada a los europeos que a los nativos americanos, que por lo general, como se recoge en crónicas de la época, eran lampiños. Estas descripciones contrastaban radicalmente con la imagen que tenemos de los pueblos originarios de América del Sur, alimentando desde entonces una serie de teorías que van desde el contacto precolombino con europeos hasta el origen misterioso de este pueblo. Las crónicas españolas, como las de Jerónimo de Vivar y Ruy Díaz de Guzmán, también señalaron que los comechingones habitaban en viviendas semisubterráneas, un estilo arquitectónico que les permitía sobrevivir al clima hostil de las sierras y que no se asemejaba a las construcciones de otras culturas andinas o pampas de la región. ¿Cómo surgió este pueblo tan diferente? ¿Qué secretos esconden sus orígenes? A medida que la historia de los comechingones ha sido objeto de más investigaciones, ha emergido una teoría que muchos consideran radical, pero que cada vez tiene más adeptos: la posibilidad de que los comechingones sean descendientes de navegantes europeos que llegaron a América mucho antes de la expedición de Cristóbal Colón. Algunos investigadores sugieren que los comechingones podrían haber tenido contacto con exploradores vikingos o celtas que en su afán por cruzar los mares pudieron haber llegado a las costas sudamericanas. Esta teoría, aunque considerada por muchos como una especulación, cobra mucha fuerza cuando se compara con otros casos similares de América Latina, como el de los chachapoyas en Perú, quienes también presentan enigmáticos rasgos europeos en sus descripciones históricas. Los defensores de esta teoría señalan que las rutas marítimas, aunque primitivas, ya existían y que algunos pueblos europeos podrían haber llegado a América miles de años antes que los españoles. De ser cierto, los comechingones serían una de las pruebas más tangibles de que la historia oficial
ha ignorado contactos anteriores entre los europeos y los pueblos indígenas de América del Sur. Al igual que con los chachapoyas en Perú, los hallazgos arqueológicos relacionados con los comechingones también han despertado polémica. Existen relatos de que se han encontrado restos óseos y momias en la región de las sierras cordobesas que muestran características físicas europeas. Sin embargo, muchos de estos hallazgos han sido o bien ocultados o bien desaparecidos misteriosamente, lo que alimenta las teorías de conspiración en torno a este pueblo. Algunos arqueólogos locales han denunciado que tras descubrir estos restos, las investigaciones fueron paralizadas por las autoridades, argumentando la falta de recursos o el desinterés académico. Sin embargo, algunos investigadores independientes creen que el motivo real para este silencio es mucho más oscuro. Aceptar la posibilidad de que los comechingones tengan raíces europeas cambiaría por completo la narrativa histórica oficial que sostiene que los pueblos originarios de Sudamérica no tuvieron contacto con los europeos antes de la llegada de Colón. Uno de los ejemplos más polémicos es el supuesto hallazgo de una momia con cabello rubio en las sierras de Córdoba en la década de 1930. Según los testimonios de los arqueólogos de la época, este descubrimiento fue rápidamente confiscado por las autoridades y nunca más se volvió a ver. Este hecho ha llevado a muchos a preguntarse, ¿qué se está ocultando? ¿Por qué no se permite un estudio exhaustivo de los restos de los comechingones? La arquitectura de los comechingones también plantea más preguntas que respuestas. Sus viviendas semisubterráneas, conocidas como casas pozo, se asemejan sorprendentemente a las viviendas que utilizaban los pueblos nórdicos en Escandinavia y el norte de Europa, especialmente en zonas de clima extremo. Este tipo de construcción es único en América del Sur y no se ha encontrado en ninguna otra cultura precolombina de la región. Este estilo arquitectónico ha sido interpretado como una solución práctica ante las duras condiciones climáticas de la región. Sin embargo, algunos investigadores sugieren que la similitud con las construcciones europeas podría no ser una mera coincidencia, sino un vestigio de algún tipo de contacto cultural o migración desde el otro lado del Atlántico. Además, se ha especulado que los comechingones pudieran haber desarrollado una cultura guerrera altamente organizada, influenciada por algunas civilizaciones externas, lo que explicaría su resistencia feroz ante los avances coloniales y su estilo de vida sedentario y bien estructurado. El misterio de los comechingones no solo se encuentra en sus restos físicos y en su arquitectura, sino también en el silencio que rodea a su estudio. Algunos historiadores y arqueólogos que han intentado profundizar en el estudio de este pueblo han encontrado fuertes resistencias. Proyectos de investigación han sido cerrados, se han negado permisos de excavación y los fondos para estudiar a los comechingones parecen esfumarse cada vez que un hallazgo potencialmente revolucionario aparece. ¿Por qué este empeño en silenciar la historia de los comechingones? Al igual que ocurre con otros pueblos misteriosos de América como los chachapoyas, aceptar la existencia de un contacto precolombino con europeos desafiaría directamente los cimientos de la historiografía oficial. Para algunos sectores académicos y políticos, el riesgo de desestabilizar las bases de la historia es demasiado grande. Las teorías conspirativas señalan que ciertos intereses, ya sean económicos o políticos, están detrás de la negativa de aceptar que el continente sudamericano podría haber sido mucho más dinámico y conectado con el resto del mundo de lo que se nos ha enseñado. Los comechingones fueron uno de los primeros pueblos en resistir la colonización española en el actual territorio argentino. Sin embargo, tras feroces batallas y luchas por mantener su independencia, fueron gradualmente sometidos y asimilados por los conquistadores. Se dice que muchos de ellos fueron exterminados,
mientras que otros se mezclaron con la población mestiza que comenzaba a surgir en la región. A pesar de su aparente desaparición, algunos descendientes de los comechingones aún sobreviven en las sierras de Córdoba y San Luis. Sin embargo, muchos de ellos no conservan la memoria de sus ancestros y la cultura original de los comechingones ha sido en gran medida borrada del relato oficial. ¿Podría ser este el destino planeado por quienes temen el resurgimiento de la verdadera historia de un pueblo? La historia oficial nos enseña que América del Sur fue un continente aislado hasta la llegada de Colón. Nos enseñan que todos los pueblos originarios compartían características similares y que los relatos sobre los comechingones son simples leyendas o exageraciones. Sin embargo, la evidencia o la falta de ella nos obliga a hacernos preguntas incómodas. ¿Por qué entonces hay relatos de pueblos indígenas con rasgos europeos miles de años antes de la llegada de los conquistadores? ¿Por qué se ocultan las pruebas que desafían la narrativa oficial? Tal vez la respuesta no se encuentre en los libros de historia, sino en los silencios que rodean a los comechingones, un pueblo que, como muchos otros, parece haber sido condenado a desaparecer de la historia, no por el tiempo, sino por el olvido intencionado. Y en ese olvido, quizás esté la clave de una historia que aún no estamos preparados para escuchar. ¿Qué opinas tú? Recuerda que en Mil Historias no somos portavoces de ninguna hipótesis, solamente exponemos la amplia variedad de teorías que existen sobre personajes y acontecimientos, sin negar ni afirmar alguna, pues de lo que sí estamos completamente seguros es de que la historia se reescribe constantemente con los nuevos descubrimientos que van ocurriendo y que, como bien dijo Carl Sagan, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Te toca a ti investigar más a fondo y reflexionar sobre este tema. Te leo en los comentarios. Además, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte este video en tus redes sociales. Pronto volvemos con más.